El día de hoy entrevistamos a Gerardo Panero, realizador audiovisual, productor y docente oriundo de Chivilcoy. Gerardo Panero es licenciado en Artes Audiovisuales, Universidad Nacional de San Martín, y graduado en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Es docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la carrera de Diseño, Imagen y Sonido, así como en la ENERC. Trabajó como director de sonido en largometrajes de ficción y documentales. Como director y productor realizó los cortometrajes documentales Fuelle Puro del año 2002 y Buscando la Sombra del Pasado del año 2004, que obtuvo un premio especial del primer Festival Internacional Latinoamericano de Jóvenes Documentalistas. Además, generó La Revelación de Nosotros Mismos en el año 2008, Chivilcoy, la Fundación del Pasado en 2012, estrenado en Canal Encuentro, y la Televisión Pública Argentina. Dirigió los largometrajes Amancio Williams, que participó de 18 festivales internacionales, nominado a Mejor Documental por la Academia Cinematográfica de la Argentina y al Premios Cóndor de Plata 2015. Capacidades estrenados en el 34 Festival Latinoamericano de Triste y otros festivales, y Plan para Buenos Aires, sobre el plan desarrollado por Le Corbusier para Buenos Aires a estrenarse en 2022. La primera pregunta que queremos hacerte es, bueno, ¿cómo, digamos, ingresaste al campo del audiovisual, Gerardo? Bueno, buenas tardes primero y les agradezco y me parece interesantísimo lo que hacen de empezar con esto, como lo presentaron, de investigar sobre el audiovisual en la provincia de Buenos Aires, donde sea, pero está muy bien, así que si se puede aportar algo para esto, bienvenido. Bueno, yo comencé, lo primero que comencé con el audiovisual fue con un interés particular del cine, de las películas, de interesarme por ver películas. Y cuando me fui a vivir a Buenos Aires, en el año 98, primero estaba haciendo un curso sobre sonido, que es algo con lo cual yo me desarrollo y trabajo hace mucho tiempo también, que tenía que ver más con música, ¿no? Con grabación de bandas y eso. Y ya en el año 99 conocí que existía una escuela, que es la ENERC, la Escuela Nacional de Cine. Me enteré ahí. En ese momento no había la información de ahora de conectarse, si bien existía internet, las primeras apariciones de un mail y de esas cosas, pero no existía esto de buscar por ahí en la web estos lugares, ¿no? Bueno, me enteré por alguna razón, por algún motivo, que existía una escuela donde se enseñaba cine, donde se podía ingresar, porque tampoco tenía los medios para poder cubrir una carrera por ahí privada, que creo que había una sola escuela en ese momento. Y ahí fue que conocí la ENERC y fui y ingresé a la escuela y para mí fue un cambio en mi vida también eso. Tenía 19 años en ese momento. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias dentro de una producción audiovisual? ¿Dentro de la escuela? ¿Fue durante la cursada en la escuela en paralelo? ¿O también fue antes? No, experiencia audiovisual fue ya cuando empecé en la escuela, ¿no? Ya ahí sí había hecho cosas con sonido. Yo ingresé en la carrera de sonido, que era muy nueva en ese momento. Hasta ese momento no existía. Empezó en el año 99 la carrera. Yo ingresé en la escuela en el año 2000, pero 98, 99 creo que empezó la materia sonido, o sea, la, la cursada de sonido. Hasta ese momento no existía, o sea, todos los sonidistas de esa época de cine eran autodidactas, ¿no? Gente que había comenzado porque le enseñaba a alguien o porque le interesaba el tema. Entonces, bueno, yo sí estaba muy interesado en eso, me enteré que existía esa carrera y me metí de cabeza y bueno, la escuela tiene un ingreso, un curso de ingreso, un examen de ingreso. Tuve la suerte de la primera vez que fui, ingresé, y bueno, y ahí fue donde empecé ya con empezar a relacionarme realmente primero con el sonido y el audiovisual, esto de contar a través de lo audiovisual, pero aportando desde el sonido. Así que fue ahí, fue en la escuela donde tuve los primeros acercamientos. A lo largo de tu trayectoria de formación y a lo largo de tu trayectoria en general, ¿cuáles fueron tus maestros o, digamos, a quienes consideras tanto maestros que hayas tenido contacto directo como también influencias para decidir determinados aspectos estéticos de tu cine? Bueno, ahí en la escuela realmente yo lo que traté desde que ingresé era cualquier persona que teníamos de profesor, cualquier profesor o profesora que teníamos en ese momento, tomar y captar lo que se pueda, porque bueno, uno, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Que empecé a ver otra forma de narrar, de contar, ¿no? A través del audiovisual y bueno, eso me impactó mucho, me pareció muy interesante, entonces todo lo que podía de algunos
captaba por ahí o podía tomar mucha información y tomar muchas referencias, y de otros por ahí menos, pero siempre algo había, ¿no?, para sacar. Yo, por lo menos en la escuela, recuerdo mucho las clases de Fernando Martín Peña, que fue, él recién empezaba en ese momento, creo que fue el primer año que ingresó en la escuela, en el año 2000, y nosotros tuvimos la suerte de tenerlo a él. Octavio Fabiano, que en ese momento no daba clases en la escuela, pero cursaba, Fernando lo invitaba, entonces fue como una invitación a conocer el cine de ese lado con ellos. Y en ese mismo año, en el año 2000 o 2001 creo que fue, en pleno lío en la Argentina, de crisis, ¿no? Fernando y Octavio hicieron una especie de taller gratuito los días sábados en el subsuelo de la escuela, en donde yo pensé que iba a haber mucha gente y cuando nos anotábamos éramos 5 o 6. Y era llevar películas en fílmico, ponerlas en el proyector, mirarlas y después charlar, ¿no? Entonces, para mí eso fue los días sábados, ya que yo cursaba de lunes a viernes en la escuela, y el sábado iba también a la escuela, a las 2 de la tarde, 4 nos juntábamos, a ver películas con un lujo, ¿no? Hoy sería algo realmente increíble poder hacer eso, proyectadas por Fernando y por Octavio, y después quedarnos charlando, ¿no? Que después, cuando hicieron el programa en Canal TV Pública, que eran ellos dos en el principio, yo lo que siempre decía era eso, teníamos el programa en vivo ahí para 5 o 6 personas, la mayoría de las personas que estaban ahí siguieron trabajando en la Cinemateca, o sea que quedaron muy relacionadas al tema fílmico, ¿no? Al cuidado de los fílmicos. Así que eso fue para mí un aprendizaje, y tampoco me quiero olvidar de una persona que a mí me ayudó mucho también y me impactó mucho todo lo que él había hecho, y bueno, me hice amigo de alguna manera, fue Oscar Carballo, que fue un docente de la escuela de la ENER, de la FUC, de muchos lugares, y Oscar era un personaje muy, muy formado en todos los ámbitos. Para tener una idea, fue asistente de Antonio Berni, ¿no?, el pintor. Lo había conocido a Piazzolla. Bueno, tenía una formación muy importante, cantidad de directores, y yo con él entablé una amistad de alguna manera, a través del corto de este Fuelle Puro, que él lo vio y me llamó. Yo me sorprendí porque lo conocía, pero no tenía relación con él. Y bueno, y después me hice muy amigo y todos los jueves tomábamos un café y charlábamos, y aprendí muchísimo con él. La verdad que fue como una formación extra y paralela a la escuela también, la de Oscar, que falleció hace unos años y realmente ha dejado, quienes lo conocieron, era realmente una persona que marcó a una generación, ¿no? En relación a Fuelle Puro, ¿cómo surgió la idea de hacer ese film? Y queremos consultarte, ¿cómo llegaron a Osvaldo Marinero Montes? Bueno, voy a empezar por eso primero. Yo cuando me fui a Buenos Aires, llegué a Buenos Aires, cuando me fui tenía 17 años, no había cumplido los 18 y me fui a vivir en una pensión. De hecho, mentí cuando me anoté en la pensión porque me preguntaron la edad y tenía que ser mayor de edad, y le mentí a la persona para que me puedan aceptar en la pensión. Y creo que eso hoy tampoco se podría hacer, no sé cómo será ahora. Pero bueno, cuando me fui allá quería seguir, y todo lo que veía quería hacerlo, y encontré que había un taller que daban de música, de lectura y escritura musical. Yo toco música, hago música, pero de manera no profesional, ¿no? Y bueno, fui a hacer ese curso y lo daba justo Osvaldo, ¿no? Que yo no lo conocía, y él daba la clase que era de lectura y escritura musical, o sea, aprendíamos a leer y escribir música. Y cuando terminaba la clase sacaba el bandoneón y tocaba algo siempre. Y ahí, cuando lo escuché tocar y cuando empecé a conocerlo un poquitito quién era Osvaldo, me fasciné, ¿no? A mí me gustaba el tango, me gustaba mucho el tango, me gusta el tango, ¿no? Pero en ese momento me gustaba mucho y estaba descubriendo por ahí el sonido de algunas orquestas y todo eso. Y bueno, y quedé con nada más que alumno, profesor, qué sé yo, lo vi durante todo un año y quedó esa relación. Y ya después, cuando estaba en la escuela, en la ENERC, en el año 2001, ya en segundo año de la escuela, había que hacer un corto documental. Yo estaba en la parte de sonido, no lo tenía que dirigir. Pero el director que estaba en ese momento, que lo tenía que dirigir, no quería hacer documental, porque no le interesaba, quería hacer una ficción. Entonces yo propuse la figura de Osvaldo para hacer un corto, ¿no? Para hacer un documental, el cual teníamos todos los equipos, la escuela nos daba los equipos, era como, bueno, hagámoslo. O sea,
esa posibilidad en ese momento era mucho más difícil, ¿no? Conseguir cámaras y todo eso. Hoy tenemos hasta los celulares para poder llevar adelante algo. Y bueno, así surgió la idea y el profesor de ese momento me dijo, bueno, si no lo quiere dirigir, lo querés dirigir vos. Y ahí fue que yo escribí el guión, lo presenté, lo aprobaron y salió ese cortometraje. Comentame, Gerardo, o sea, ¿cómo comenzás la producción y el desarrollo del documental buscando la sombra del pasado? Y por otro lado, ¿qué impacto tuvo, digamos, la productora Oeste Films dentro de Chivilcoy? Y también qué impacto tuvieron las dos figuras, esta dupla, Cortázar-Ignacio Tankel. Bueno, el corto ese surge, yo ya había terminado la escuela, pero seguía en contacto con Octavio Fabiano y con Fernando Martín Peña, muy de vez en cuando, no tanto, pero mis compañeras y compañeros que por ahí siguieron con lo de la Cinemateca y trabajando con ellos en la recuperación de películas, sí, entonces por ahí de vez en cuando los veía. Yo sabía de Tankel que había hecho algunas películas en Chivilcoy, pero no mucho, la verdad que no conocía tanto. Conocía su figura, que era fotógrafo y todo eso, y justamente Octavio Fabiano tenía la idea, lo comentó un día, cuando yo le dije que era de Chivilcoy y le hablé de Tankel, tenía la idea, un proyecto que tenía él, que era hacer una película en la cual aparecía algo de Tankel, ¿no? Quería hacer una ficción en donde aparecía la figura de Tankel de la película La Tierra será nuestra. Y bueno, yo lo que en ese momento le comenté de Buscando de la sombra del pasado, perdón, que era la película esta que estaba desaparecida, que no se encontraba, y empecé a investigar, y cuando empecé a investigar me pareció interesantísimo el tema, como primero esta cuestión de que las películas se hayan perdido, de qué cantidad de películas se hayan perdido, y por otro lado, que haya pasado en el lugar de donde soy yo, en donde aparecía de golpe la figura de Cortázar, ¿no? Que tenía todo ese peso histórico. Y bueno, esto de poder hacer una película en el año 44, con todo lo que eso conlleva, y haberlo logrado y haberlo hecho, y que había gente que todavía vivía en ese momento, que la había visto y que había tenido relación con Tanker. De hecho, por ejemplo, yo tengo muchas fotos, fui juntando, todavía lo sigo haciendo cuando aparece alguien, fotos de Tanker originales, porque él tenía una casa de fotografía acá en Chivilcoy, y sacaba fotos. Mi mamá, por ejemplo, tengo la foto de cuando era bebé, que la llevaban a sacarse, la gente no tenía cámaras, entonces la llevaban a sacarse la foto, está con The Tanker, ¿no? Firmada por Tanker, la firmaba aparte, le ponían la firma abajo, así que tengo un montón de otra gente que no sé ni quién es, algún día haré algo con eso, pero bueno, cuando me entero que tiran una caja de fotos o algo, pregunto y van apareciendo fotos de Tanker originales, o sea que yo creo que la figura de Tanque ha marcado una etapa que ya ahora lo recuerda a la gente que vivió esa etapa, ¿no? O alguien interesado en eso, pero no es que la figura de Tanque no, es reconocida acá en Chivilcoy. No. En cambio, Cortázar sí, quizás no todo lo que se debería o que nos gustaría, pero sí, siempre se recuerda, ¿no? Que estuvo acá y que participó en esa película, que siempre nos queda la duda también cuánto fue su participación, porque no, como no están los títulos. Yo lo que sí encontré fehacientemente fue una carta de una mujer que aparece en la imagen en el corto, una carta en donde decía, Cortázar pregunta por la famosa película de Tanque, le pregunta a la mujer esta, ¿cómo va la famosa película de Tanque? Le veo como decía que estaba al tanto, tenía conexión de eso, pero no hablaba del guión ahí ni nada, o sea que es medio ahí en la nebulosa está todo eso. Y sí, ese corto, por ejemplo, lo realicé prácticamente en 2 días. O sea, fue un impulso más que nada, porque después de editarlo no, llevó más tiempo, pero el rodaje fue conseguir alquilar una cámara, ir y hacerlo en 2 jornadas. Un poco se nota por los vaivenes que tiene, pero bueno, es más de impulso que de pensarlo y poder conseguir recursos. ¿Cómo surge esta exploración sobre la figura del arquitecto Amancio Williams en el largometraje homónimo? El documental de Amancio fue una cosa media rara porque yo había hecho un documental sobre Camila Quiroga, que también fue realizado, el de Camila fue hecho realmente con casi nada, con una cámara que conseguí a través de un amigo y íbamos y empezamos a hacer entrevistas, bueno, salió. En algún momento salió una nota que escribió Ernesto Yo, en el diario La Nación en ese momento,
y lo vio un arquitecto, esa nota, cuento esto porque fue todo muy, muy raro como se dio. Lo vio un arquitecto y me escribió porque conocía a Camila y que quería ver ese documental, no estaba en ningún lado, no, lo habíamos hecho pocas presentaciones. Entonces yo le llevé un DVD y se lo dejé de regalo. Me lo quería pagar y yo digo, no, por favor, alguien, una vez que alguien se interesa por algo que hago, se lo voy a obsequiar, ¿no? Era como algo, un agradecimiento para mí. Así que bueno, se lo llevé y él lo que me dijo, bueno, tomá este libro, y me regaló un libro que había editado hacía muy poquito, que era sobre 3 arquitectos, uno era Mancio. A los 15, 20 días me llama por teléfono y me dice que quiere hacer un documental, que tenía una propuesta para mí, que se me había ocurrido, se le había ocurrido, qué sé yo, cuando voy, nada que ver, era sobre una bailarina rusa, que quería hacer un documental sobre eso. Yo ya había leído el libro y le dije, bueno, mira, me parece que la bailarina rusa no me interesa tanto, pero donde sí hay una película es en Amancio Williams. Y él me dijo, bueno, lo conozco al hijo, conozco a la familia, a la otra semana nos juntamos con el hijo, charlamos con Claudio Williams, uno de los hijos de Amancio, y yo me fasciné con el personaje, ¿no? Me pareció una cosa increíble. Yo que no vengo de la arquitectura, que no tengo relación directa con la arquitectura, encontrar una figura así, que había hecho tanto, que había pensado tanto, que había hecho tantos proyectos, pero que no había llegado a concretar la mayoría de ellos. Bueno, eso fue lo que me impactó y así empecé, y la investigación llevó mucho tiempo porque era mucho material, bueno, todo lo que conlleva eso, y así fue que surgió. Un poco retomando la anécdota que comenzaste para responder esta pregunta de recién, quería preguntarte sobre la producción de Camila Quiroga propiamente. Sí, de Camila, como decía, también fueron todos esos documentales que hice en esa época, y sigo haciendo, porque por ahí muchas veces los proyectos estos llevan mucho tiempo y conseguir aportes o recursos para esto por ahí es muy difícil. A mí por lo menos me cuesta mucho tiempo, me cuesta trabajo, hago otras cosas en paralelo, porque si no también son muchos años. Bueno, el de Camila también fue así, a través de Jorge Leyes, que es un autor teatral, de televisión y cinematográfico, guionista, que ha hecho obras de teatro muy, muy importantes en su momento. Yo era soy amigo de Jorge, y Jorge en un momento me contó de Camila y también me fasciné con el personaje, de Chajarí, esta figura, y la película, ahí puntualmente, sí, la película Juan sin ropa, ¿no? Que es una película de la época del cine mudo argentino, que la había visto y me había fascinado cuando la vi en su momento, y cuando relacioné Camila con esa película, ese fue el punto de partida, y ahí surgió, ¿no? Así hacerlo. Y también fue hecho, como, qué sé yo, como podemos decir, a los ponchazos, porque era ir con una cámara a hacer una entrevista, eh, conseguir que hable Osvaldo Bayer, Octavio Getino, todas esas figuras que para mí en ese momento también siguen siendo referentes. Y bueno, y así lo fuimos haciendo, y la verdad que tuvo un recorrido mucho más importante de lo que esperábamos, ¿no? Presentarlo en el Festival de La Habana, por ejemplo, eh, que haya gente que todavía recordaba cosas, gente de teatro que recordaba cosas de la importancia del teatro argentino en la década del 20, cuando vieron la película allá, cosas muy raras, pero bueno, está buenísimo que haya pasado. Y queríamos preguntarte acerca de Chivilcoy, la fundación de un pasado. ¿Vos considerás que podría verse como una continuidad del film que viene años más tarde, que es La Llanura Olvidada? Comprendemos también la distancia histórica, pero lo mencionamos por las dificultades de las conquistas de la Pampa, la posibilidad de encontrar agua en Chivilcoy y todas las tensiones entre conquistadores y originarios. Sí, a mí ese es un tema que me fascina. De hecho, yo no vivo puntualmente en Chivilcoy, sino en un pueblo que se llama La Rica, que es zona rural, ¿no? Tiene 100 habitantes más o menos el pueblo, o sea que imagínense, o sea, es eh, campo. Es una figura, digamos, que me interesa mucho esto, la pampa, la llanura y todo eso. En el caso del de Chivilcoy, ese documental surgió también por una investigación de ese libro que escribió Mauricio Viravent sobre la historia de Chivilcoy en su momento, y que de chico en la escuela nos daban ese libro como un referente de, bueno, esta es la historia de Chivilcoy, estaba acá, es lo que está escrito y es lo que es, ¿no? Como siempre la figura del libro, todo lo que está en un libro es como que es intocable, ¿no? Entonces, eso fue un poco la presentación de la historia de Chivilcoy para mí, y muchos años más adelante, buscando sobre este tema, conocí un escrito de un escritor muy importante, y bueno,
una figura realmente importante para la literatura argentina y para mí, por ejemplo, de Chivilcoy, que es Hernán Roncino, que había escrito un texto que se llama, se llama Mauricio Viravent, La fundación de un pasado. Cuando leo el texto era lo que yo quería contar en imágenes y la historia que quería contar, estaba absolutamente todo ahí. Entonces lo contacté a Hernán, le conté de esto, y bueno, y lo que quedó en ese documental es el texto de Hernán, o sea, que es el guionista finalmente de ese mediometraje, o ese unitario documental de Chivilcoy. Y en toda esa búsqueda, ¿no? Me quedó la cuestión esta, bueno, de lo pampeano, que ya venía también de lo de Amancio, porque Amancio también era un gran observador de la pampa argentina. De hecho, la casa sobre el arroyo, eso no está en el documental, pero había una propuesta o un escrito de él en donde decía que ¿no? el corte ese que hace el arroyo, lo que lo une es la casa que está arriba, y lo que la casa representa también es lo plano, lo llano, digamos, y que une la pampa. El único quiebre que tiene una llanura, ya que no hay montañas, es el río, puede ser, ¿no? O un arroyo. Y lo que une eso era la casa, como una metáfora, ¿no? De lo que es la llanura pampeana. Entonces, como que siempre esa idea me pareció interesante y me parece interesante contarla con eso. Y con la figura de, bueno, esto que, como decías vos recién, bueno, qué pasó con la historia, con estos espacios que parecen, siempre que hablamos de, por ahí, pueblos, o casi siempre, no siempre, pero de pueblos originarios y de lugares, como que nos vamos como a otras partes del país, ¿no? Al norte, a la Patagonia, donde pasaron cosas tremendas también, y donde por ahí quedan ciertas culturas que hay, todavía tenemos, ¿no? Conocimiento de eso y lugar. El problema es que en la zona, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, fue tan rápido lo que ocurrió y fue tan rápido como ¿no? se sacó a esos pueblos originarios de este lugar, es como que no quedaron rastros, parece, ¿no? Entonces, y los hubo. También había pueblos originarios en esta zona, seguramente. Entonces, ese recorrido sí une de alguna manera lo de Chivilcoy, con esto del pasado también, como de mirar para atrás y qué pasó en esos lugares, ¿no? Quería preguntarte, digamos, cómo elegiste las imágenes, los planos, los paisajes de la llanura olvidada. Quería saber si efectivamente habías replicado las latitudes descritas en el informe, y por otro lado saber cómo fue el trabajo de sonido en postproducción y en el rodaje. La elección de las imágenes en principio surgió, de alguna manera, son muy cercanas acá donde vivo yo, en donde yo sí empecé como a buscar esa imagen de lo llanuresco, la parte plana, ¿no? Eso de buscar ese espacio donde... Porque también hay otra cuestión para ahí, ¿no? Para analizar, o que me interesaba a mí, que es esto de, generalmente tenemos el arraigo, ¿no? del lugar a los lugares, a pensar, bueno, dónde estamos, y como que acá no hay referencias, porque uno dice, en la montaña, por ejemplo, bueno, está la montaña allá, el mar, ¿no? El paisaje cuando tiene alguna imagen que nos marca algo, y ahora, o sea, en la llanura no hay nada, o sea, es lo desértico que sería, ¿no? Entonces, bueno, buscando esos lugares donde, bueno, ¿dónde podría ser un lugar en donde realmente esté el lugar exactamente igual que como pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y prácticamente no hay en la provincia de Buenos Aires, hay muy pocos lugares. También había leído mucho el libro de Enrique Hodgson, ¿no? Que habla sobre ese tema, ¿no? Sobre los lugares de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, pensando eso, empecé como a registrar lugares y a relacionarlo con la historia de que en realidad el cortometraje tiene una parte que es apócrifa, ¿no? Porque eso de los lugares, no, eso lo inventé yo, de ponerle un lugar donde se encuentra. Sí los busqué a los lugares, ¿no? Son reales, existen y el recorrido está, pero no son los lugares concretos de lo que se ve en la imagen. Y bueno, y también algo de lo que se dice ahí es parte de un documental apócrifo, porque no estaba todo tan claro como aparece ahí. Pero sí era una manera de contar eso, de contarlo de alguna manera, esto de, bueno,
en estos lugares qué pasó, que esas historias ocurrieron. A Sara, por ejemplo, que fue uno de los conquistadores que recorrió toda esta zona, hizo ese mismo recorrido, escribió un diario, entonces está tomado de ahí, y bueno, como estaba tan cambiado, yo le fui agregando algunas cositas que por ahí no eran las reales. De hecho, nunca me animé a ir a las presentaciones del documental, porque si alguien preguntaba algo y tenía que salir corriendo. Queríamos consultarte cómo fue la recepción del cortometraje Sin Diferencias. Por ahora el corto, que justo ahora lo estamos pasando también, todas las proyecciones han sido virtuales, ¿no? Por esta cuestión de lo que está pasando hace ya 2 años casi, del aislamiento. Entonces, nada, por ahora ha sido todo virtual, pero la verdad que es muy lindo lo que ha pasado con el corto, porque también ahí volvemos al impulso, esto de que, bueno, el Damancio llevó más tiempo por ahí y más producción. Yo en ese momento sí se incorporó un productor para acompañarme con el proyecto, digamos. Pero yo la verdad que estuve como casi 1 año y medio dando vueltas con el proyecto, y todo el mundo me decía, una película sobre un arquitecto que no hizo casa, que no tiene obra, que no... Entonces era muy difícil. Pero igualmente ese sí tuvo un desarrollo y aportes de recursos, digamos, ¿no? El apoyo de sumarme con un productor que tenía toda una propuesta también de eso, y que lo llevamos adelante. Lo de Gustavo Fernández, a esto viene, ¿no? La aclaración de eso. Lo de Gustavo Fernández fue también un impulso, porque me enteré durante la plena pandemia que él estaba acá en Chivilcoy entrenando, porque el entrenador tenía familiares acá en Chivilcoy, entonces vinieron acá a entrenar porque no había otro lugar, porque en Buenos Aires estaba en otra fase, y todo eso tan raro en el principio que ahora ya lo asimilamos, pero en el principio era todo como muy de película de ciencia ficción. Bueno, me enteré que estaba acá, lo vi en el diario, realmente fue así, y le caímos, ¿no? Con las personas que fuimos al entrenamiento, le pedí permiso, se registró eso y salió ese corto, sin otro interés que se conozca su figura, que a mí me parece un deportista increíble de Argentina, y que por ahí no están tan valorados y valoradas las personas que hacen deportes de alto rendimiento, como vimos en los Juegos Paralímpicos ahora, que le dedican de toda su vida, como cualquier deportista de elite, pero para mí tienen como un plus de que tienen que hacer más todavía, porque es más difícil, porque justamente no tienen apoyo, porque justamente el deporte, los lugares son diferentes, entonces todo es más difícil, y ese más difícil es como dice Gustavo también, ¿no? Que él no le gusta que lo reconozcan porque hace eso, porque tiene una discapacidad, sino porque lo hace, ¿no? Porque realmente llegó a ser un deportista de elite, de primera línea. De hecho, ahora está jugando hoy, creo, mañana juega la final del US Open de dobles, llegó, así que estará jugando hoy o mañana. Digo, está a ese nivel, y eso me parece como impresionante, y fue simplemente esa cuestión. Por eso la gente que lo ha visto, que no conocía a Gustavo, en cuanto a la recepción, fue como muy lindo, porque lo han conocido o han tenido ese acercamiento a él, y conocer eso siempre abre, ¿no? Nuevas, eh, o por lo menos este lugar de inclusión que necesitamos, que está tan difícil todavía, y que puede servir para conocer más gente que necesita justamente eso. Especialmente queríamos preguntarte por capacidades, la preproducción de capacidades, y después, ¿por qué, digamos, decidiste generar las imágenes a través de un registro de las actividades, pero no incorporaste ningún tipo de entrevista dentro del documental? Tateaín, que es el lugar donde se desarrolla todo el documental prácticamente, es una institución, una ONG de acá de la ciudad de Chivilcoy, que yo conozco desde hace muchísimos años, desde que soy chico, desde que la institución es del año 83, o sea que más o menos tiene la misma edad que yo soy de 1980, y la he conocido de muy chico, no por una relación directa, pero sí, qué sé yo, es un lugar donde mucha gente la institución ha crecido muchísimo, y mucha gente ha aportado cosas, ha tenido, ¿no? De esa manera fue creciendo, entonces siempre estaba, qué sé yo, la rifa de Atiadim, el evento que hacía Atiadim. Mi padre siempre ha colaborado y tiene uno de los que ha creado Atiadim, que es Urga, era es amigo de él, entonces
como que siempre participábamos por ahí de algún evento, qué sé yo, era como, había una relación no directa, pero lo conocía, sabía lo que era eso. Entonces, siempre me interesó, me gustó ese trabajo que hacen de inclusión, ¿no? Y que siempre está como medio de costado. Ah, bueno, está Tiadín, está ese lugar, ese centro, ese taller protegido en donde trabajan los chicos, las chicas que por ahí tienen alguna discapacidad, pero no lo de siempre, ¿no? Siempre hablamos de la inclusión de todo, de todo tipo, de cualquier tipo de inclusión, pero siempre hay algo como, ¿no? Que queda bien decirlo, pero hacerlo siempre es más difícil. Entonces siempre tuve esa idea. Y también estuve mucho tiempo dándole vueltas de cómo hacerlo, de qué manera, de qué forma, y cómo tratar de que eso refleje realmente lo que pasa ahí. No quería hacer, a mí la verdad que me encanta hacer entrevistas, y es un formato en el cual, ¿no? El llamado cabeza parlante, ¿no? Que por ahí es muy aburrido o queda como algo antiguo, a mí me parece algo como muy, muy interesante, es una manera narrativa que me gusta, pero en este caso quería esta cuestión de darle el lugar a las personas que trabajaban adentro y que se vea eso realmente, ¿no? Que sea como, de hecho el nombre surgió así, ¿no? Porque siempre hablamos de discapacidad, y si miramos todos tenemos algún tipo de, de discapacidad o algo que no podemos hacer, ¿no? Y sin embargo las personas que están ahí hacen un montón de cosas, y en realidad lo que muestran son sus capacidades para hacer. Así que bueno, así surgió. También me llevó mucho tiempo empezar. Tuve la suerte que hay un amigo mío que trabaja ahí, un amigo de toda la vida, de que éramos muy chicos, trabaja como asistente social dentro de Atiadín. Entonces en algún momento, cuando ya había regresado y había vuelto a vivir acá a Chivilcoy, le comenté, le dije, che, en algún momento hay que hacer un documental sobre Atiadín, sí, venite. Fui un día, conocí el lugar, me fasciné con el lugar, porque el primer día que fui entendí muchas cosas. Justo que hay un día lunes que había una charla, los lunes se juntaban y hacían como una reunión, entonces se ponían todos alrededor un círculo y contaban cosas que le habían pasado el fin de semana, ¿no? Entonces alguien contaba que le había pasado algo bueno, alguien algo malo, alguien que había ido a tomar un helado, pero fue a tomar un helado y no podía entrar al lugar porque había 4 escalones en la entrada de la heladería, entonces y había ido solo, sola, y no podía subir el escalón, entonces tuvo que volver y buscar, ¿no? Y empecé a ver una complejidad que parece algo muy simple, que no notamos habitualmente, y que para las personas que tienen algún tipo de discapacidad en ese aspecto, es un mundo, ¿no? Y esto nos puede pasar a cualquiera. Así que, bueno, cuando vi eso también me interesó mucho, y surgió esto de empezar a registrar imágenes que tengan que ver con esto, con la capacidad de hacer, ¿no? Con la capacidad a pesar de todo, poder avanzar y poder seguir, y al mismo tiempo que se vea el trabajo que hace la institución, que se vea lo que hace Atiadín, que hay un montón de lugares en la provincia de Buenos Aires que hacen lo mismo que Atiadín. Por ahí son solo taller protegido, otro es taller protegido y hogar, otro es solo el hogar. Atiadín tiene esa particularidad que tiene todo, ¿no? Tiene hogar, centro de día, tiene taller protegido, hacen deportes aparte, el equipo de fútbol, ¿no? Eso también me había interesado mucho. Y bueno, así fue que surgió, y esa fue la idea de por qué por ahí no. Hice entrevistas, la verdad que las tenía las entrevistas, pero cuando lo armé con entrevistas me parecía como que perdía esa cosa de que realmente pueda mostrarse lo que hacen diariamente ahí. Tiene sus tiempos el documental también, tiene sus, ¿no? Como hay que entrar en ese ritmo, o en ese tiempo que lleva el documental, en este caso, pero también me pareció importante porque es parte de lo que sucede ahí. Digo, también no todos tenemos lo que nos cuesta hacer algo, a cada una es diferente, y si no podemos ver eso, es muy difícil lograr una inclusión, ¿no? Realmente. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo observas la escena audiovisual y cinematográfica de Chivilcoy en los últimos años? Bueno, la verdad que no hay, más allá de algunas personas como yo, que hacemos audiovisuales, también hay una productora, la Vicia Audiovisual, que hace documentales, junto a Daniel Muchut, que es un fotógrafo de Chivilcoy, muy reconocido, y que él ha hecho documentales, en los últimos años viene haciendo documentales. Eh, bueno, la verdad que eso es realmente increíble, ¿no? Que haya
producción hecha como lo hacemos, ¿no? Como esto que yo voy y hago el de Gustavo Fernández, por ejemplo, o lo de Atiaín, que empezamos a hacer. Pero bueno, la verdad que es eso. Lo que es muy difícil después es encontrar espacios donde mostrar esa obra audiovisual. Por eso a mí me impacta tanto la cuestión de Tankel, ¿no? En aquel momento, en aquella época, en los años 40, años 50, haciendo películas, donde todo era mucho más difícil, y realmente las lograban y las sacaban adelante. Gerardo, ¿con qué colegas seguís trabajando hasta el día de hoy? Bueno, volviendo a lo del principio, por ejemplo, yo ahora estoy terminando un documental, un largometraje, y el montajista es el mismo montajista que editó Fuelle Puro. El primer corto que hice, porque era un compañero mío, Emiliano Fardaus, que es compañero mío fue compañero mío en la NERC, y seguimos trabajando. El director de fotografía, Daniel Hermo, que trabaja hace muchos años en la industria argentina, digamos, cinematográfica, en cantidad de películas, ha hecho muchísimas, como Gaffer, ¿no? Junto a Monti, ¿no? A Félix Monti, trabaja con él. Y bueno, y Daniel ha hecho el documental de Amancio y ahora hicimos este, o sea que la mayoría de la gente es gente que trabajó, que fui conociendo también a lo largo del trabajo. Yo trabajé como 12 años haciendo sonido, ¿no? En distintas producciones, tanto documental como publicidad, como ficciones. Y bueno, ahí uno conoce mucha gente y sigue relacionado con, con ese grupo de gente que de alguna manera nos entendemos y hacemos, ¿no? Y tratamos de llevar adelante estos proyectos como con lo que se puede a veces y con lo que hay. Ahora, trabajando acá en Chivilcoy también con Franco Carbone, que es un productor con el cual también trabajamos con el corto de Sin Diferencias. Bueno, esto, ¿no? De tratar de, bueno, gente, yo llamaría más que compañeros o amigos, ¿no? Más que en relación laboral, una cuestión de amistad, en donde coincidimos por ahí con estos temas, o por ahí, qué sé yo caigo quiero hacer esto y me acompañan, se suman y yo después me sumo a otras cosas también. Es eso. Si pudieras orientar a alguien que recién se inicia en el cine, ¿vos qué podrías transmitirle? Bueno, muy difícil eso porque yo siempre considero que como que no puedo, es una cuestión mía, pero no como que, ¿qué puedo decirle a que haga algo a alguien? ¿No? Eso cada uno puede hacer lo que solamente esa persona sabe lo que pueda llevar adelante, pero sí está bueno, yo doy clases también, es algo muy importante para mí, la cuestión de las clases. Ya hace más de 12 años que estoy como con esto y realmente me gusta y es algo que me gusta llevar adelante y ahí, por ahí yo creo que con respecto a la pregunta, lo único que se puede decir es que esto, si no te gusta o si no hay algo, un extra, ¿no? que surge de cada una, no hay forma de hacerlo, porque llevan mucho tiempo los trabajos, llevan mucho tiempo los proyectos, los rodajes, por más que no sean el rodaje de uno, son maratónicos muchas veces, o en lugares lejanos, entonces tiene que haber algo extra de que te conmueva, que te dé ganas, y eso se ve en el tiempo también, ¿no? En la persistencia, ¿no? En persistir y seguir adelante, porque si no, realmente son muchas veces más las cosas difíciles que hay que afrontar que las lindas, ¿no? Entonces, cuando pasan momentos lindos hay que disfrutarlos, hay que, qué sé yo, una proyección de la película, cuando se termina una película, hay que agradecer que se logró eso, pero todo lo demás muchas veces es muy difícil, ¿no? Entonces, si alguien supera eso o se sostiene en eso, bueno, es lo que hay que tratar el único consejo que se puede dar, ¿no? Persistir, siempre y cuando eso te genere las ganas de hacerlo. Bueno, y por último, no sé si queréis dar algún comentario final o reflexión al respecto. No, final, yo lo que diría es que me parece muy importante lo que están haciendo ustedes, esto de- de buscar la cuestión audiovisual, y porque realmente en la Argentina, si bien hay muchísimo y hay gente muy importante que ha hecho investigaciones y que el cine argentino tiene su lugar, ¿no? A nivel mundial, bueno, esto de que se hayan perdido películas,
de que hay un montón de películas que para mí tienen una importancia muy grande dentro de la cinematografía mundial, podemos decir, esto de la industria cinematográfica que tuvimos en algún momento, en los años 40, en los años 50, en Argentina, y que eso se siga todavía investigando y que siga tomándose en cuenta, me parece como fundamental. Así que nada, más que nada la reflexión final sería eso, tratar de que sigan este tipo de cuestiones, de investigaciones y de búsqueda de lo audiovisual, siempre mirando lo que, obviamente, lo que está pasando ahora en la actualidad y sobre el pasado, ¿no? Sobre lo que, esto de buscar la sombra del pasado es como que a mí siempre me fascina esto de, bueno, seguir buscando qué es lo que había atrás, porque siempre hay algo bueno, siempre hay algo que nos sorprende, que encontramos y decimos, ah, bueno, en el año 1918 habían hecho Juan sin ropa, utilizando primeros planos, utilizando una narrativa que recién aparecía, y bueno, es increíble que eso todavía por ahí está sin conocerse en muchos lugares, y está bueno que, que sigan con estas cuestiones, ¿no? Así que, nada, esa sería como la reflexión hacia ustedes y hacia la investigación. Muchísimas gracias, Gerardo, Muchas por gracias. el tiempo. Gracias a ustedes.